Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Es el colofón del Club de Lectura Viñetas Nubeteca. El encuentro con el autor, en este caso, es una práctica habitual en los clubes de lectura presenciales. A veces no es posible, pero precisamente este formato virtual nos permite este acceso. Nunca Paco podría haber venido a reunirse con nosotros, seguramente, o a lo mejor sí, pero hubiese sido mucho más difícil. Somos conocedores de tu apretada agenda, por lo tanto, nuestra mayor gratitud por dedicarnos esta tarde a los bibliotecarios, a las bibliotecarias, iba a decir lectores, pero solo veo en este momento lector. No, que está Juan Carlos por ahí, perdón. A las lectoras y a los lectores de diferentes bibliotecas de la provincia de Badajoz. En segundo lugar, quiero dar las gracias precisamente a los que ahora mencionaba, a esos lectores y lectoras que se arriesgan con nosotros cada vez que hacemos una propuesta de club de lectura en la nube. En este caso estaba el riesgo no tanto en el contenido y en el autor, sino en el formato. Es decir, nunca habíamos hecho un club de lectura de cómic, en formato cómic. Eso seguramente haya hecho que algunas personas no se hayan apuntado. Yo creo que por desconocimiento, porque recuerdo que Pilar Azuchar, que está con nosotros, en uno de los foros ha dicho que no había leído de esta manera cómic y que le estaba gustando mucho. Pilar, estás ahí, creo que más o menos literalmente no era así, pero que le estaba gustando mucho la lectura a través de las viñetas. Y en tercer lugar, quiero dar las gracias a María Antonia, porque a veces las personas que están ahí siempre nos hemos acostumbrado a ellas y no nos damos cuenta del valor que tienen. Y como sé que ella no va a decir nada sobre sí misma, he cogido, con tu permiso, Juan Carlos, no encuentro un párrafo que has puesto en uno de los foros. Dices, hemos desgranado mucho la casa. Permíteme decirte, María Antonia, que eres maravillosa. No has dejado ningún rincón de la casa por analizar. Sobre todo, esos rincones tan valiosos que son los corazones de sus personajes, incluso de nosotros, los lectores. Creo que Juan Carlos lo dice todo, así que nuestro agradecimiento a María Antonia. Y ahora sí, María Antonia, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Flori, por tu presentación, tus palabras y, bueno, por destacar el mensaje de Juan Carlos, que ya se lo agradecí en el club, que fue precioso. Y la verdad es que los lectores son absolutamente maravillosos porque yo propongo y ellos siguen mis propuestas y se lanzan a participar, y sin sus lecturas como la de Juan Carlos y como las lecturas de todos los que estáis aquí y de otros muchos que no han podido conectarse esta tarde, pues bueno, yo puedo hacerle todas las propuestas que quiera, pero si ellos no entran al trapo, pues no hacemos nada, ¿no? Y, por ejemplo, ha habido Paco, y esto lo voy a contar, lo voy a resumir para Paco, para que sepa un poquito de qué hemos hablado en el club y lo que han comentado o han compartido así en líneas generales, lo que habéis compartido todos vosotros en el club sobre la casa, que os ha conmovido muchísimo y os ha emocionado mucho. Hemos tenido lectores, Paco, como decía Flori, como Pilar, que reconocía que estaba dando cuenta que el cómic no solo es para los niños, sino que es para adultos. Pero luego hemos tenido también otros lectores que ya habían leído La Casa hace años, que han visto la película, que la habían visto, y que, bueno, pues que les encanta tu obra y entonces decidieron volver a leer La Casa y participar en este club. Porque es verdad que participar en un club de estas características, un club de lectura en la nube, Nubeteca, organizado por el Servicio Provincial de Bibliotecas de Diputación de Badajoz, es un poco distinto, es un poco diferente, ¿no? Ya sabes que los clubes de lectura se lee para compartir con los otros. Y lo bueno que tiene es que a través de la plataforma Nubeteca, como es el 95%, la participación es por escrito, que solamente tenemos, bueno, pues esta sincronía en la videollamada, luego todo es asíncrono. Cuando uno escribe, Paco, pues claro, reflexionas mucho más, vas rebuscando mucho más
y entonces se comparten cosas verdaderamente valiosas y emotivas. Mi intención, además, porque yo lo sabía, el cómic La Casa se lee en un suspiro, no puedes cortar al lector, no puedes decirle, bueno, vamos a leer hasta la página 20 o la pantalla 20, no. La historia de La Casa, además entras en ella y se bebe rápidamente, ¿no? Entonces mi intención era que volvieran a leerla aquellos que ya la habían leído, pero sobre todo que la leyeran, la releyeran y rebuscasen en sus viñetas y en los silencios que hay en el cómic. Y yo creo que se ha conseguido. Por ejemplo, hemos hablado de la infancia a través de los protagonistas, hemos hablado de la memoria, del recuerdo, hemos hablado de esa etapa vital en la que todos vamos a llegar, ¿no? En la que los padres son mayores y el padre, que cuando éramos niños es un superhéroe, después vas viéndole las flaquezas, las vulnerabilidades, las fragilidades, ¿no? Y luego ya cuando ya eres maduro y adulto, pues ya le perdonas esas debilidades porque caes en la cuenta de que es un ser humano como podemos ser todos, ¿no? Y que hizo lo que pudo, lo mejor que supo con lo que tenía en ese momento. Hemos hablado de cosas que no son solo cosas y, por ejemplo, Juan Carlos ahora me ha apagado la cámara, pero teníamos un hilo hablando de cosas valiosas para nosotros, ¿no? De cosas, y ahí está Juan Carlos, de cosas valiosas para nosotros. Por ejemplo, Juan Carlos en ese hilo a mí me emocionó también mucho porque puso un sello de plata de su padre, que fue de su padre y que su padre le dio a él, ¿no? Y ahora pues lo recuerda con amor. Entonces, la verdad es que aparte de fijarnos, por ejemplo, en aspectos más formales de tu cómic, como puede ser el color, que a mí me interesaba mucho por lo que habíamos estado, por entrevistas que he escuchado tuyas, y porque te he escuchado hablar del color y de los silencios, de lo que pasa entre viñeta y viñeta, de que una viñeta es el lenguaje del cómic es tan diferente a la literatura y al cine, ¿no? Porque tú coges una viñeta y te puedes inventar una aventura entera en torno a esa viñeta, no necesitas. Pues aparte de todo eso, es verdad que luego hemos reflexionado, hemos hecho, como decía otra lectora, Elena, que no habrá podido conectarse, hemos hecho un ejercicio de introspección con los temas que nos proponías en La Casa. Sobre todo eso de la memoria, el recuerdo, la fragilidad, la familia, que era el éxito para Antonio, la infancia de Antonio, la infancia de los hijos, José, que creemos que es tu alter ego, José el escritor, en cierta medida, ¿no? Y un poco el oficio de escritor con tu oficio de historietista, con tu oficio, eso, los padres de ciertas generaciones que, no, como es lógico y normal, quieren que sus hijos se ganen bien la vida. Y claro, había ciertas profesiones que ellos no entienden, no entendían bien, no entienden, porque claro, ¿qué profesión es escribir o qué profesión es dibujar? Pero de eso te va a dar dinero para vivir tu vida, seguro que tienes dinero, ¿no? Todo eso hemos hablado de las casas, de las segundas casas, de las casas paternas, bueno, hemos hablado mucho, porque en 3 semanas, pues imagínate. Y la verdad que hemos disfrutado muchísimo y bueno, creo que hemos aprendido a fijarnos más en el cómic a través de esas propuestas. Y entonces yo darte las gracias porque estés aquí otra vez y creo que, bueno, es hora de que tú nos digas algo, si te parece bien. Y después sí que vamos a intentar que los lectores que están aquí, a los que les doy la bienvenida, las gracias por estar aquí y por haber estado participando en el Club de Lectura, a ellos y a sus bibliotecarios, que son los que les apoyan y les acompañan más en el día a día, ¿no? Bueno, pues creo que la conversación entre ellos y tú va a ser mejor que ya escucharme a mí, que yo ya he hablado por la escritura mucho en el club. Así que nada, si quieres tú así romper, hoy hacemos la conversación. Qué bien, pues nada, muchas gracias, María Antonia. Pues un placer, ¿no? Estar aquí con todos vosotros y vosotras, ¿no? Para hablar de La Casa, que para mí es el cómic quizás más especial de todos los que he hecho, porque, bueno, no sé si lo sabéis, bueno, habéis visto la foto, es una historia personal y totalmente autobiográfica, ¿no? Era lo que estaba pasando yo en ese momento. Mi padre acababa de fallecer, teníamos una casa que vender y yo acababa de ser padre, así que se unía todo a la vez y era como, bueno, como un revoltijo ahí de emociones. Y decía, ¿no? Decía Picasso que el arte le sirve al artista para comprender el mundo. Y la verdad es que para mí los cómics son eso. Tengo la suerte de que no hago lo que podría llamarse cómic de encargo. Es decir, yo no hago superhéroes, que nadie me encarga dibujar Spider-Man ni Batman ni nada de eso. Tampoco trabajo en lo que sería
el mainstream o lo comercial del mundo del cómic en Europa y demás, sino que es cómic de autor. Es decir, cuando tengo una idea que me interesa, pues bueno, se lo ofrezco a mi editor y normalmente, bueno, nunca me ha dicho que no. O sea que todo, digamos que tengo una libertad absoluta para hacer las historias que me apetece hacer y las hago desde ese punto de vista, ¿no? De intentar comprender el mundo y comprenderme a mí mismo. Y hacer esta historia en ese momento, además en caliente, para mí era muy importante, ¿no? Era la oportunidad de poner en orden todo eso que estaba sintiendo, ¿no? Me parecía que era una buena forma, ¿no? De asumir la pérdida de mi padre, de ese luto, hacer un cómic, ¿no? Me permitía, por un lado, comprender a mi padre, que es algo que para mí era muy importante, ¿no? O sea, todos tenemos una empatía, ¿no? Lógicamente, y comprendemos a la gente, pero creo que el enfrentarte, ¿no? A hacer una historia, a hablar en nombre de otro personaje, en este caso de mi padre, me hacía comprenderlo mucho mejor, ¿no? Comprendí el por qué era tan importante esa casa que yo llegué a odiar con todas mis fuerzas, porque, bueno, era una casa que no entendíamos muy bien, porque mi padre se obsesionó en hacer y que nos condenó a mis hermanos, a mi madre y a mí a la semiesclavitud, ¿no? En todas las vacaciones, todos los fines de semana que teníamos que ir allí, ¿no? Un sitio aburrido y a trabajar, como digo, como mano esclava, ¿no? Y con el tiempo comprendes que, bueno, que lo que mi padre quería, como imagino que muchos padres de esa generación y de ese estatus social, un estatus social de clase media baja, como era la de mi padre, donde su padre nunca le pudo dejar nada, para él era muy importante el dejar algo, y a falta de una fortuna económica, lo que nos quería dejar era una casa que para él era muy importante porque, bueno, habéis hablado antes, ¿no? De la importancia de la segunda vivienda y demás, ¿no? Hablamos de una generación de gente que creció prácticamente sin vivienda, ¿no? Aquella película del pisito, ¿no? De Azcona y Berlanga, ¿no? De lo difícil que era, ¿no? En aquella España de la posguerra el poder emanciparse, ¿no? De la casa de los padres y tener su propia vivienda, ¿no? Entonces era una generación en la que valoraban muchísimo una casa, ¿no? Y llegar a tener dos digamos, como la gente pudiente, ¿no? A la que ellos querían parecerse, para gente como mi padre era, bueno, era como, bueno, como un plan de futuro, ¿no? Y sobre todo, pues eso, ¿no? El poder dejar algo a sus hijos. Así que para mí fue, como digo, muy importante hacer esta historia, porque volví a esa casa que había estado abandonada durante mucho tiempo. Mi padre tuvo una enfermedad y durante más o menos un año y medio, cosa así, esa casa estuvo totalmente abandonada, ¿no? Y casi 2 años hasta que nos decidimos, mis hermanos y yo, ir allí para ponerla en orden para venderla, ¿no? Y volver a esa casa, la verdad es que empecé, ¿no? A darme cuenta de todas estas cosas que cuento, ¿no? De lo importante que era esa casa y de la cantidad de recuerdos, ¿no? Que había asociados a esa vivienda. Así que, bueno, decidí, pues eso, entre esta vuelta a esta casa y determinados detalles más, pensé que podía ser, ¿no? Una oportunidad de sanar, por así decirlo, ¿no? A través de hacer este cómic. Y precisamente el guión del cómic y mucha parte de proceso de lo que fue hacer esta historia la hice en esa casa, ¿no? Y es una casa que poco a poco, ¿no? Fui encariñándome de nuevo con ella, ¿no? Recordando momentos de esa casa, pues como cuento en el cómic, la verdad es que es bastante realista, ¿no? Todo lo que se cuenta. Y de hecho, al final yo creo que todas las historias, en definitiva, te cambian, ¿no? Yo creo que los libros o cualquier creación artística, ¿no? La haces buscando. O sea, nunca lo creo que se hacen desde saber algo y querer contarlo, ¿no? Sino que es una búsqueda. Al final, ¿no? Tienes, como decíamos, ¿no? Como decía Picasso, tienes un medio para buscar, en mi caso el cómic,
y por medio de ese cómic intentas, ¿no? Intentas comprender a tu padre, comprenderte a ti mismo, comprender la importancia de esa casa, el paso del tiempo, el ciclo de la vida, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando lo haces desde ese punto de vista, lógicamente, ¿no? No puedes ser ni el mismo autor ni la misma persona cuando empiezas a hacerlo a cuando terminas, ¿no? Y como digo, todos los cómics en cierta manera me cambian, ¿no? Los que son más personales, lógicamente, te cambian más y otras historias que tienen menos relación contigo o yo qué sé, o el tema en sí, digamos que es más de refilón o que te interesan todos, te cambian, pero en este caso, como digo, me cambió hasta el punto de que, bueno, que me quedé en la casa. O sea, decidimos, mis hermanos la querían vender y yo al final se la compré a mis hermanos y ha sido mi casa desde entonces. Desde que hice el cómic hasta ahora, no vivo ahí, pero me pasó una gran cantidad de mi tiempo en esa casa, ¿no? Y curiosamente me veo haciendo cosas que hacía mi padre, diciéndole cosas a mis hijas que eran las que me decía mi padre. O sea, ha sido como todo una vuelta, ¿no? Yo creo que como todas las personas, creo, intentamos alejarnos lo máximo posible del lugar de salida, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, en mi caso, en mi familia y mi padre no tenía ninguna inquietud artística ni cultural, ¿no? Y intentas alejarte lo máximo posible de ese punto, ¿no? Y para mí también, ¿no? El cómic fue volver otra vez, ¿no? Interesarme por mi familia, por la memoria familiar, que fue la primera vez que hice un cómic relacionado con eso y que años después hice otro que se llama Regreso al Edén, que lo he visto por ahí, que lo tiene Juan Carlos ahí de fondo, muy bien colocado. Ahí está, Regreso al Edén. Regreso al Edén es la historia también de mi madre y de la posguerra. Y yo creo que no hubiese hecho Regreso al Edén si antes no hubiese hecho La Casa, ¿no? Con La Casa empecé a interesarme por la memoria familiar, sobre todo porque me di cuenta que mi padre se había ido. Claro, siempre piensas que tu padre va a estar ahí siempre, ¿no? Y de repente se va y nunca le has preguntado determinadas cosas, ¿no? También es verdad que mi padre era de esa generación de hombres que les habían educado para ser muy, muy parcos en lo sentimental. O sea, ni te abrazaba, ni te besaba, ni te contaba nada personal. Así que yo tampoco le pregunté, con lo cual se fue y luego me arrepentí mucho, ¿no? De no haber indagado más en su vida. Así que tuve que reconstruir un poco pues las cosas que no sabía de él, las tuve que reconstruir pues a partir de sus hermanos, ¿no? Que ya también son muy mayores y pudieron contarme bastantes cosas, ¿no? Y a partir de ahí empecé a interesarme, ¿no? Por recopilar la memoria de mi familia y por eso hice después de La Casa, hice el cómic de Regreso a la Edén, ¿no? Para seguir, pues eso, reconstruyendo esa memoria familiar. Yo esta era una historia que la hice sin ninguna pretensión. O sea, yo había hecho antes otros cómics que habían funcionado muy bien. El caso de Arrugas, que funcionó muy bien en España y en todo el mundo. Y había hecho, pues bueno, algún otro como Los Surcos del Azar, que también habían funcionado en España y en otros países. Y este para mí era como algo personal, ¿no? Era como dejadme, le dije a mis editores que me dejasen, que esto iba a ser algo mínimo, pero que me apetecía hacerlo, que seguramente no se vendería nada, no interesaría a nadie, porque era la historia de mi familia y de esa casa en el campo, pero que era un poco mi capricho. Y la verdad es que, bueno, me sorprendió mucho, ¿no? Que algo tan personal, tan local, pues acabase siendo tan universal, porque, bueno, este cómic también, La Casa, no sé en cuántos países se ha publicado. De hecho, mira, no sé, este que tengo aquí, no sé si es coreano, chino, algo así, ¿no? O japonés, no sé, de por algún lugar, ¿no? Y es muy curioso como esa historia, como yo pensaba, ¿no? Tan personal y que iba a interesar a poca gente, pues al final, ¿no? Se ha convertido
en uno de los cómics que mejor han funcionado de todos los que he hecho y se ha publicado, yo qué sé, hace unos meses estuve en Estambul también, que acaba de salir ahí, que piensas que es muy ajeno. También es verdad que precisamente Turquía es un país mediterráneo, que tiene bastante en común, ¿no? Con nuestra forma de pensar, de concebir la familia Ujú. y demás cosas. Pero bueno, en países que no te lo esperas se ha publicado, ¿no? Al final habla, pues bueno, como tú has contado, María Antonia, o sea, de temas muy universales, como es el duelo, como es el vaciar, ¿no? Un piso familiar, el ciclo de la vida, o sea, este tipo de cosas que al final todos nos enfrentamos, ¿no? Igual de la cultura que seamos, todos nos acabamos enfrentando de una manera u otra a esa historia. Así Ujú. que, bueno, la verdad es que eso, que no me esperaba que esta historia funcionase y conectase con tanta gente. Y yo creo que conecta en un plano que es, que es muy bonito, porque cuando un lector se me acerca en alguna firma o lo que sea, ¿no? Para decirme que le ha gustado, lo que argumenta muchas veces son cosas que no están en el cómic y que son vivencias suyas, ¿no? Yo creo que es el tipo de historias, que no sé muy bien cómo se hacen, pero que salió, que son las que abren una especie de puerta, ¿no? Al corazón o a la memoria del lector, ¿no? Y rellena esa historia que tú has contado, la rellena con muchas vivencias personales, ¿no? Y entonces la hace crecer en su cabeza y para cada lector creo que una historia como La Casa es muy diferente, ¿no? Y quizás ahí lo que ha hecho que una historia tan personal acabe funcionando a tantos niveles, ¿no? Y luego, pues bueno, llegó un director, Alex Montoya, y decidió hacer una película de este cómic. Y además, desde el principio, tuvo muy claro que quería rodarla en esta casa, en la casa verdadera que, como os contaba, me quedé yo. Así que, bueno, costó muchos años que sacase adelante el proyecto, porque el mundo del cine es otro mundo, ¿no? En el mundo del cómic, tú le planteas una idea a tu editor, te dice que sí, te dedicas unos años a dibujarlo, a escribirlo y a dibujarlo, y ya está. Pero el mundo del cine es, bueno, es complicado conseguir la financiación para los proyectos, ¿no? Y tardó tanto que acabé reformando esa casa. O sea, era una casa que no se podía, en muchos casos, vivir ahí porque hacía frío, había goteras, las ventanas no cerraban. Un poco lo que cuento en el cómic. Así que he llegado a un punto en el que yo pensaba que esa película no se iba a hacer ya nunca, me puse a reformar la casa. Entonces, cuando por fin Alex se decidió y vino a verla de nuevo con el director de arte, pues bueno, claro, se echaron las manos a la cabeza porque ya no era la casa del cómic ni la que él vio en su primer momento. Así que se gastaron una parte del presupuesto en encutrecer de nuevo esa casa. Crearon Ostras, como... Sí, sí, de hecho no ha vuelto a ser la misma. O sea, por mucho que te dicen que todo va a quedar igual, te asustas, ¿no? Cuando llegas allí, ves lo que han montado, ¿seguro que va a quedar todo igual? Sí, sí, tranquilo. Y luego no, es todo mentira. Como en el cine, es todo mentira. Así que nada, hicieron una nueva fachada delante de la antigua, pusieron ventanas viejas, o sea, fue como volver otra vez a la casa de antes. Pero bueno, está muy bien, la verdad es que ha valido la pena y no sé si habéis visto la película, pero yo creo que es una gran adaptación. Es una gran película que no es exactamente igual que el cómic, aunque es muy, muy fiel, pero que funciona muy bien. Y yo creo que emociona mucho y incluso eh, digamos que indaga más, ¿no? En algunos de los temas que trata el cómic, que igual quedan a veces un poco más en el aire y la película pues entra más, ¿no? En determinados asuntos. Y ujú. bueno, no sé, hasta aquí, si queréis, y si tenéis alguna Sí, o algo, continuamos. sí. Yo, vamos muy bien. Muchas gracias porque todo esto que nos cuentas, bueno, pues nos contextualiza muchas cosas que aunque hemos Mm, indagado y buscado recursos y están ahí en la plataforma Nubeteca, pues hay cosas que, claro, como esto que nos estás contando de que tuvieron
que volver a hacer hacerle Sí, ahí un sí. formato a la casa para que se pareciera a la casa original, etcétera. Yo, antes de dar, dos lectoras han dejado mensajes en el chat que ahora los voy a leer, pero aparte, antes de dar paso a las lectoras y lectores que están ahí en sus casas, en sus bibliotecas y sus bibliotecarios, yo hay una cosa, ¿no?, que me gustaba mucho, me gustó mucho y lo comenté en el club, que en el cómic es como que legitimas las dos decisiones. Quiero decir, en el cómic vendéis los personajes del cómic venden la casa, deciden vender la casa, no, aunque tienen sus dudas, hay quien quiere, Vicente, el hermano mayor, le gustaría quedarse con la casa, pero Sí. su mujer no le gusta, etcétera, etcétera, pero al final se ve que se vende la casa, ¿no? Y en tu caso personal, autobiográfico, tú, pues bueno, decides comprar la casa y quedártela, ¿no? Y realmente las dos decisiones son legítimas y las dos decisiones son completamente lícitas y completamente entendibles, ¿no? Dentro de lo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros y a cualquier persona ante una decisión así. Y luego, también eso, comentar y decirte, refrendar tus palabras sobre lo que dices, sobre cómo una historia tan particular, ¿no?, tan personal, conseguido a nivel de todo el mundo, de Europa y de todo el mundo, conectar con tantos lectores, ¿no? Porque, bueno, son temas universales. Es que quizás, Paco, somos muy diferentes, muy distintos, pero quizás en el fondo somos muy iguales. O hay ciertas claves que nos igualan a todos, ¿no? Un poco, yo creo. Claro, si no sería imposible, ¿no? Que a estas alturas Sí, leyésemos, yo qué sé, a Shakespeare o sí, la Odisea, ¿no? Y eso es, no la entendiésemos. O sea, el ser humano no ha cambiado nada en lo eso es. esencial, cambia el contexto, pero los elementos básicos, ¿no? Lo que nos mueve realmente, las emociones son las mismas, ¿no? A veces hay pequeñas diferencias, pero son matices. Por ejemplo, con el cómic de Arrugas, que es un cómic que no es el tema principal, pero sí que hay como un momento en el que los hijos se plantean si está bien o no dejar a los padres en una residencia de ancianos, que también es un tema bueno, También. es también lícito una cosa como la otra, pero en el cómic sí que hay como un momento ahí de en el que se plantean esa duda, ¿no? Y una vez que estuve presentando el cómic en Estados Unidos, una periodista me comentó que eso era como muy mediterráneo, ¿no? Que en Estados Unidos no había ese sentimiento a veces tan de familia unida, ¿no? Que en muchos casos los hijos, una vez empezaban la universidad, se iban a otro estado, ¿no? A kilómetros, a miles de kilómetros de su casa y ya no volvía a ver tanto ese vínculo, ¿no? Entonces pensaban bueno, que ese sentimiento, ¿no? De que son los hijos los que tienen que preocuparse de la vejez de sus padres, decía, ¿no? Que era muy mediterráneo. Bueno, en Japón, en otras culturas también ocurre un poco lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay diferentes matices, ¿no? A la hora de cómo es cada cultura, pero en lo esencial, al final somos todos iguales en todo el mundo y siempre lo hemos sido. Sí, sí. Bueno, antes de leer los mensajes, solo esto, comentarte que me estoy acordando de que en el club exploramos un poquito solo a través de un hilo tu faceta de muralista, que Sí, la realizas, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el Martín muralista. Forés. Esto es que ahora no me Sí, acuerdo. Entonces, bueno, que nos encantan. Y qué además bien. en los municipios de Badajoz, y bueno, por aquí estuvimos indagando y estuvimos compartiendo en el club otros murales que tienen ellos en sus municipios, en sus pueblos y demás, y estuvimos eligiendo viñetas de la casa para ser murales en nuestros sitios. Mm, Entonces, bueno, eligieron muchos muy, muy chulos, como por ejemplo cuando están los nombres de la familia en la pared. sí, Eso lo eligieron la vista de la casa, la vista esa maravillosa que se veía el mar. Bueno, eligieron muchas, no me qué acuerdo, bien. ¿no? Y decían en la biblioteca, a la entrada del pueblo, en no sé dónde. Y bueno, lo pasamos fenomenal eligiendo viñetas. Y Sí, la realmente, verdad es que es bonito eso de hacer sí, murales y colocar, ¿no? sí, Colocar en el espacio público dibujos que además son parte de una historia. sí, 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 es una maravilla. Y por cierto que hemos estado viendo, ahora ha salido el cartel que has hecho para la Feria del Libro de Valencia y que Mm, es maravilloso, que ha qué salido en bien. internet. Además lo hemos visto y es fantástico, es precioso. Bueno, pues voy a leer a ver a unos mensajes Sí, que realmente por aquí
No sé si tienen preguntas, pero creo que son mensajes así que te quieren transmitir. Eva Out, no sé cómo se dice, ya me perdonará la compañera, dice: es una historia real que forma parte prácticamente de todo el mundo, en la que podemos vernos como el personaje y sentir lo que siente en cada momento. Y es verdad, ¿no? Lo que estábamos comentando ahora. Marta García, también compañera, dice: es que aunque sea una historia tan personal, a la vez es universal, que vivimos las personas que tenemos una edad y nos enfrentamos a ese tipo de aprendizajes después de la pérdida. Un cómic que revuelve y hace que ames tus orígenes. Gracias. Vaya. Juan Carlos Arévalo, que tiene ahí pues los libros que tiene Regreso al Edén ahí puesto y la casa, dice: comenta Paco que no sabe muy bien cómo se hace para conectar tanto con los lectores, y yo considero que esto pasa cuando eres artista, que no artesano, y creas con el corazón para ti, hacia adentro, tuyo y de todos los lectores de rebote. Eso Qué dice bien. Juan Carlos. Caray, qué bonito. Muy bonito, les ha Qué bien. gustado muchísimo, lo han leído y releído. Bueno, incluso pues eso, que ha habido lectores, como te comentaba, que ya la traían leída la casa y han vuelto. Así que muchas gracias. Qué Yo bien. creo que sí, esta es una experiencia muy, muy bonita. Yo creo que estáis ya por ahí, que hemos escuchado a Paco y bueno, que queremos seguir escuchando, pero seguro que queréis comentarle algo, decirle algo de viva voz. ¿Quién se anima? Venga. Me río mucho porque en Calamonte y en Cabeza del Buey están así mirándose. A ver quién dice. Sino a ver quién habla. Que no, ¿Quién habla? que no sea yo. A ver, venga, que sí, pero sí, luego esto es el empezar, ya sabes tú, Claro. Paco. Cabeza del Buey, Comienzo ¿quieres yo, si comentar queréis. algo? Calamonte, ¿quiere comentar algo? Juan Carlos, José de Montijo, Marta, venga. Yo quería hablar yo, sí. José Antonio quiere hablar, venga, Venga. José. Pues vas abre- cambiando los cómics. Acabo de abre el fijar, micro, abre el Juan micro. Carlos, ¿no? Vas cambiando los cómics que tienes de fondo. Sí, los voy cambiando, tengo toda la colección. Es Qué que, claro. Yo quería comentar algo. Vale, si Juan puedo. Carlos, pues después José, venga, Juan Carlos. Sí, yo quería decirle a Paco que he tenido la suerte de conocerlo y estuvimos charlando Sí. bastante tiempo. Ah. Y creo que en tu sencillez como persona, como artista y como ser, hace que crees cosas de este tipo tan simples y tan grandes a la vez, porque en esa simpleza está la grandeza de tu arte. Vaya. Y con eso me quedo. Caray, pues muchísimas gracias. Gracias por llamarme simple, pero está bien, está bien. No hay tanta No. gente simple, es difícil, ¿eh? Sí, sí. Bueno. No, la verdad es que sí, que intento que sea. No te he llamado simple, te he llamado cercano, te he hablado de cercanía, de que las entrañas las sacas y eso se nota. Sí. No, la verdad es que sí, que al final, sí, yo creo que si lo haces de una forma honesta, conectas, ¿no? Conectas con el lector y egoístamente también, ¿no? Te sirve a ti. Para mí fue muy, muy sanador hacer esta historia, ¿no? Porque pude poner hacer un cómic es un proceso que dura años, ¿no? No sé, un año y medio puede que estuviese trabajando en este cómic. Y durante ese tiempo mi padre estaba vivo. Es decir, el crearlo como personaje es como devolverle en cierta manera la vida, ¿no? Y podías poner en su boca cosas que nunca dijo o tú contestarle cosas que nunca le dijiste, ¿no? Y yo creo que eso para mí fue importantísimo, ¿no? O sea, fue como todo un ejercicio de despedida, ¿no? El poder tener ese diálogo ficticio, por así decirlo, con mi padre, ¿no? Para mí fue importantísimo, ¿no? Y yo creo que si lo haces de una forma honesta, de alguna manera eso llega al lector, ¿no? Cuando el lector se percata, ¿no? De que todo es un artificio, ¿no? De que hay como un giro, un drama, un lo que sea, ¿no? Empiezas a alejarte del relato, ¿no? Es verdad que muchas veces te mueves en un terreno que no sabes muy bien lo que estás contando, porque estás contando simplemente emociones, ¿no? Y tienes que dejarte llevar un poco por la intuición de que eso es interesante, pero desde luego es sanador, ¿no? Y confías en que si lo es para ti, lo pueda ser también, ¿no? De alguna forma para los lectores. Claro que sí. Yo creo que además que
que es sencillez lo que Juan Carlos quería resaltar. Sí, era broma. No es lo mismo, ¿no? Porque la sencillez sí que es una virtud y una cualidad muy, muy importante y que tiene que ver mucho con la cercanía. Y yo creo que eso sí que, vamos, que se percibe en tus cómics y en nuestro encuentro contigo, tanto presencial como virtual, Paco. Porque todos, muchos de los que estamos aquí hemos tenido la suerte de coincidir contigo también presencialmente. Bueno, José de Montijo, José Antonio. Gracias, Juan Carlos, por romper el hielo, porque siempre Nada. es difícil. Venga, José de Montijo. Buenas tardes. Yo simplemente era también por romper el hielo, pero bueno, que al final lo había roto Juan Carlos. Pero sigue rompiendo. Venga. Pero bueno, ya que estamos. Lo primero, bueno, darte la enhorabuena, Paco, no solo por esta historia, sino por todas las que has ido creando. Y yo quería preguntarte un poco cómo es el método de trabajo que llevas. Porque, claro, supongo que los escritores, los novelistas, sí sabemos más o menos cómo trabajan, pero un dibujante, ¿cómo haces? ¿Creas primero todo el guión y después vas haciendo los dibujos? Sí, de hecho estaba buscando antes un poco todo ese proceso, ¿no? Yo lo que hago es empiezo escribiendo un guión, ¿no? O sea, hay una parte que es la documentación, ¿no? En este caso, la documentación de la casa, a partir ya tienes la idea, ¿no? Digamos que ya tienes la idea de lo que quieres hacer, pues voy a hacer una historia sobre 3 hermanos que van a vender la casa familiar y demás. Entonces, para mí fue muy importante el ir a la casa y empezar, ¿no? A recordar detalles y demás, y vas tomando notas de todo lo que te vas acordando, vas construyendo un poco la historia, hablas con un familiar, con mi hermano, con el otro hermano, vas recogiendo un poco material. Y luego yo creo que el oficio del narrador es ordenar de una forma efectiva todo ese material. Es como que tienes sobre la mesa un montón de piezas, yo qué sé, de Lego, por ejemplo, y a partir de ahí empiezas a crear la historia, ¿no? Y cada uno la va a crear de una forma personal. O sea, yo la monto esos Lego con lo que yo quiero contar y las emociones por las que quiero pasar, pero otro autor montaría con esas piezas de Lego otra historia diferente y sería pues igual de buena o de mala, pero con su toque personal. Y para construir, digamos, ese artefacto o lo que sea, pues bueno, me hago 1000 esquemas de la historia, de las tramas. O sea, todo esto es del material de la casa. Estaba buscando el guión, pero es que el guión lo tengo. Voy a hacer ahora una exposición en Madrid y está allí. Pero bueno, esto es lo que podría ser una página de ese guión. Yo me pongo a escribir un guión como si fuese un relato y no dibujo nada hasta que no tengo el guión terminado. Puedo estar meses trabajando para conseguir, ¿no? Conseguir la historia. Después de hacer muchas versiones, consigo el guión definitivo, ¿no? Una vez tengo ya terminado ese guión definitivo, paso a otra fase del proceso, que son los bocetos. Entonces lo que hago es convertir este guión, que como digo es un relato, lo convierto ya en el cómic, que es esto que os voy a enseñar. Estos son los bocetos. No sé si se ve más o menos, ¿no? Son pequeñitos y es un estilo de dibujo muy rápido, ¿no? Y aquí es donde empiezas a darle forma al cómic. O sea, vas haciendo todas las páginas de la historia, ¿no? Y nada de lo que haces se podría decir que es casual. Es decir, el número de viñetas que pones en una página, si son grandes, si son pequeñas, si es apaisada, si es vertical, dentro de esa viñeta, si es un primer plano, si es un plano medio, si es un detalle de alguna cosa. Digamos que todo eso está hecho para que la historia funcione lo mejor posible. El acting, o sea, cómo actúan los personajes, digamos que todo eso es lo que yo hago en estos bocetos, ¿no? De una forma muy rápida y más o menos con garabatos, pero aquí ya está el cómic. O sea, esto ya se puede leer y de hecho estos bocetos de aquí se los envío a mi editor, se los dejo a leer
a algunos amigos, a Carlos, por ejemplo, ¿no? Carlos, con el que me he hecho muchas de las giras que con las que he estado ahí con vosotros, también ya se ha convertido en un amigo y como pasamos muchas horas en el coche hablando de proyectos y de cosas, pues acabo enviándole los bocetos de mis cómics para que los lea. Y estos bocetos ya se pueden, como digo, ya se entienden, ¿no? Entonces ya te haces una idea de lo que funciona, de lo que no funciona, si la historia se estanca, si necesita más aire en alguna parte o lo que sea. Entonces ya una vez tengo todos estos bocetos, lo siguiente ya es hacer el dibujo definitivo, que es esto que veis aquí. O sea que ya, pues bueno, ya con la documentación que toca, con el detalle que toca, ya con los personajes trabajados para que todos se parezcan y demás, ya es como el dibujo definitivo. Y esto lo que hago es escanearlo. Hasta aquí el trabajo podríamos decir que es analógico y a partir de aquí lo que hago es escanearlo y lo que es el color y ya el final de todo el trabajo ya lo hago de forma digital. Como digo, pues bueno, es un trabajo largo, suelen ser años de trabajo y además es un trabajo en el que no tengo jefe. O sea, esto podría ser, bueno, es genial, o sea, ya no podría trabajar de otra manera. Pero es verdad que necesitas una gran disciplina porque yo firmo un contrato con mi editor a años vista y nadie me obliga a levantarme por las mañanas ni a trabajar. Con que dentro de 2 años tengan un cómic, ya está. Pero es verdad que hacer un cómic es algo tan laborioso que o estás todos los días trabajando o no llegarías nunca, ¿no? O sea, hacer un cómic es un trabajo muy lento. Cada página de un cómic me puede llevar alrededor de 2, 3 días hacer una página. Entonces, pues bueno, cuando estamos hablando de cientos de páginas, lógicamente, pues bueno, no es algo que puedas hacer en un apretón, ¿no? Ay, que me ha pillado el toro, trabajo mucho esta semana y lo acabo. O sea, no hay opción posible a no ser que tengas esa gran disciplina, ¿no? De todos los días hacer un horario de trabajo normal. Yo me levanto pronto y me pongo a trabajar y me hago, pues bueno, mis 8 o 9 horas o las que toque cada día para llegar a cumplir la fecha con la que me he comprometido con mi editor. Así que ese es el proceso más o menos. Bueno, mucha disciplina, sí, y mucho trabajo y es eso, muy organizado y mucha disciplina porque claro, siempre puedes tener la tentación de a años, pero hay que hacerlo, ¿no? Que luego el tiempo vuela. Sí, claro, esa manera que tienes de trabajar es que es muy narrativa, claro, Sí, la historia es lo que importa, ¿no? Entonces, claro. utilizas Sí, el para lenguaje mí, para contar la historia que quieres contar. claro, a mí me gusta dibujar, o sea, es lo que Claro. me encanta. Pero no entiendo el dibujo sino es como forma como el medio para contar una historia. O sea, yo no suelo dibujar por el placer de dibujar. O sea, yo no tengo cuadros míos en mi casa ni nada de esto. O sea, solamente dibujo con el fin de que sea para contar una historia. Hay veces que tengo que hacer algún cartel, algún encargo de este tipo, pero para mí los cómics es ante todo es una historia. O sea, no es un medio para dibujar. O sea, para mí tengo que dibujarlo porque es mi forma de narrar, pero ante todo lo que me interesa es contar una historia. Uh-huh. Decía Juan Carlos en el chat, dice, y parece sencillo. Digo, sí. Sencillísimo. Sí, Sí, es verdad que es muy laborioso hacer un cómic. Claro, Bueno, es tan normal. laborioso como pues, hacer una película, por ejemplo, pero una película es como un trabajo coral, ¿no? El cómic suele ser muy, muy solitario. He hecho alguna vez algún cómic con un guionista o lo que sea, pero normalmente trabajo solo. Es verdad que es muy, muy tedioso, ¿no? El estar tú solo durante años trabajando en una historia, ¿no? Y repitiendo una y otra vez el mismo proceso, porque lo que haces es, bueno, el mismo proceso no, es la misma historia, porque primero escribes el guión y ya has contado la historia. Después dibujas los bocetos y ya la has contado. Luego lo dibujas todo y ya está contada
lo entintas todo y lo vuelves a hacer y lo coloreas todo. O sea, es un empezar y un acabar de muchas fases, ¿no? Y acabas, la verdad es que bastante agobiado con lo que estás haciendo. Muy bien, pues tenemos ya a varias personas que quieren hablar, que yo no os contesto, pero sé. Me han pedido paso la Biblioteca de Calamonte, Sí. Cabeza de Fe y Marta. O sea que vamos primero con la Biblioteca de Calamonte. A ver, compañeras, compañeros, compañeras. Clara, Sí, estoy ¿qué aquí queríais hablar? manejando Venga, los controles. ¿qué tal? Muy bien. Ah, Clara. Encantada de volver a verte, que nosotros también Hola, sí. paso, ¿vale? Que tuvimos el placer y el gusto de poder estar con Paco. Coincido en lo que dice, sencillo con mayúsculas, por supuesto. Se puede decir sencillo Muchas con gracias. clase. Sencillo con clase. Qué bien, gracias. Todo que se podía dedicar a transmitir. Es que de verdad que es que enamora. O sea, no solo enamora leyendo sus obras o palpando sus obras o tocando sus libros, o bueno, digitalmente, como en este caso, sino que la dialéctica y lo que transmite a los chavales, madre mía, sí da gusto, ¿eh? Qué bien. Muchas gracias. Oye, me alegro que les gustase a los chavales la charla. Maravilloso, sí, señor. Bueno, Qué que no me bien. Paola, os presento a Paola, que recientemente nuevo miembro del Club de Lectura y bueno, menuda adquisición, Paco. Sí, qué bien. Bueno, sois un buen grupo ahí. ¿Te acabo de escuchar? Paola. ¿Se escucha? Sí. Ay, bueno. Bueno, hola, mucho gusto. Pues primero que todo, Paco, felicitarte, aunque bueno, yo creo que es algo grande y como tú lo dijiste, a veces hacemos cosas como para nosotros mismos, pero realmente pasa que conecta con mucha gente y es muy interesante. Entonces, una de mis preguntas es, ¿cuál fue digamos, ese recibimiento de los hermanos tuyos? Ya creo que tú Sí. entonces, ¿qué tal ellos con la obra? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasó ahí desde la parte más interna también? Vale, muy bien. Pues la verdad es que, bueno, mis hermanos no son muy lectores de cómic. Entonces no leen mis cómics, pero no están muy metidos en el mundo del cómic, no leen noticias, bueno, como un lector normal, ¿no? A fin de cuentas. Entonces les sorprendió mucho. Bueno, nada más lo hice, se lo dejé a leer. Y para ellos fue como, bueno, como un regalo que les había hecho, ¿no? De contar nuestra historia en un cómic. Pero ellos tenían como un poco el miedo ese, que también lo tenía yo en cierta manera, pero ellos más todavía, ¿no? De que a quién le iba a interesar esa historia, ¿no? Que para ellos sí, que era muy emotiva, pero que pensaban que a nadie más les iba a interesar mucho, porque es verdad que no hay grandes dramas en esta historia, no hay tramas de estas enrevesadas, de que, yo qué sé, de que, no sé, un hermano es ludópata y se ha gastado el dinero de la empresa en algo, ¿no? O sea, va a lo esencial, que es la casa, y no entra en demasiados detalles, o sea, no hay, en lo que hablábamos antes, no hay artificio en ese sentido, ¿no? Es todo como digamos que, muy plano, por así decirlo, ¿no? Entonces ellos era como de, muy bien lo que has hecho, pero esto tampoco, ¿no? O sea, no, bien para nosotros, pero a nadie más. Y la verdad es que luego bueno, un poco como me pasó a mí, ¿no? Cuando empezaron a ver, pues eso, ¿no? Lo bien que funcionaba la historia, que amigos suyos que son lectores de cómic les contaban, ¿no? Que se habían emocionado con la historia. Claro, a ellos les ha sorprendido muchísimo, ¿no? O sea, y les sigue sorprendiendo que la gente, yo estoy un poco más acostumbrado, pero ellos no están acostumbrados a que la gente empatice con su historia, ¿no? Con su vida, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido ha sido muy bonito, ¿no? Como ellos, aún no habiendo dibujado el cómic, no habiéndolo hecho, pero sí que se sienten, ¿no? Parte de la historia y que es algo suyo, ¿no? Entonces, a mí siempre me parece bonito, ¿no? Que haya gente que, digamos, que disfrute, ¿no? De que los cómics funcionan. Entonces, para ellos es como, se sienten, ¿no? Se sienten como si lo hubiesen hecho ellos, ¿no? O sea, es su historia y cuando me dan un premio o cuando se publica en cualquier lado, para ellos es como un gran orgullo. Pues sí, muchas gracias, Paola. La verdad que es muy interesante las preguntas que estáis haciendo, ¿verdad, Paco? Sí, mucho.
Pues tengo las 3 últimas, yo creo. Muy bien. Porque tenemos en Biblioteca de Cabeza del Buey que querían hablar y Marta, Sí. y luego otra pregunta por chat, Pilar, que te he visto, la pregunta y luego se la trasladamos si quieres a Paco. Venga, compañeras de Cabeza del Buey, ¿qué tal? No sé si me oís bien. ¿Bien? Sí. Sí. Hablo un poco más alto. Bueno, pues sobre todo gracias, Paco, por estar esta tarde con nosotros. Un placer. Estamos canal súper liados y estamos aquí todos escuchándote también. Mm, Solo decirte que desde que estuviste aquí hace 5 años, que lo hemos contado muchas veces, una semana antes de la pandemia, Sí. empezamos a crear nuestra sección de cómics para adultos en la biblioteca, que antes no existía. Y bueno, ya te puedes imaginar, cuando recomiendas un cómic a los adultos que a lo mejor no están muy abiertos a ese tipo de lectura, cuesta un poco, pero he de decirte que creo que tenemos casi que todos tus cómics y se han leído todos. Qué bien. Además, esto es como el boca a boca, ¿no? Que se los recomiendan luego unos a otros y la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos de que vinieras aquí y de que se creara, digamos, como ese lazo de unión, sobre todo con la lectura de la novela gráfica. Qué y bien. por dar las gracias, como siempre, muy rápido, a Diputación por hacer posible esto y a María Antonia, que cada vez nos exprima ahí un poquito más en todos esos hilos que abre, que esta vez yo creo que ha ido al máximo, porque mira que en todos los clubes nos abrimos, ¿no? Porque, como ella dice, una cosa es escribir y otra cosa es como ahora, que te puede dar un poco más de vergüenza expresarte y tal, pero cuando estamos solos en nuestra casa y estamos escribiendo, ahí no tenemos ningún filtro. Y yo no sé si es porque ha sido el último hilo o porque realmente era difícil. Ha costado mucho el que ella nos puso que qué melodía, ¿vale? Que qué canción podíamos ponerle a tu cómic. Ah, vaya, mira. Hemos hablado algunos. Tenemos temas de Enya, Amaral, Nacho Vega, no sé si Los Secretos, alguna instrumental. También. Pero mucho más. Nacho Vega, sí. Si tú ahora mismo podrías decirnos cuál es la melodía tuya de la casa. Sí, pues mira, esto la verdad es que es muy interesante porque para mí la música es muy importante y en cierta manera me pongo una banda sonora que vaya con la historia que estoy contando cuando estoy trabajando, ¿no? O sea, no durante estos 2 años y medio, no, pero sobre todo cuando estoy escribiendo el guión y sobre todo con los bocetos también, para mí es muy importante estar en el, digamos, en el estado de ánimo del tono de la historia. Y para entrar en esta, pues me ponía la música que escuchaban mis padres cuando yo era pequeño. Entonces, para mí, la banda sonora de la casa sería Nat King Cole. No sé si recordáis a Nat King Cole. Qué bueno, Pues qué bueno. esa sería para mí la banda sonora, que era, pues bueno, lo que escuchaban. Mis padres eran muy aficionados a ese tipo de música. También Glenn Miller, también podría ser. Pero bueno, también, de algunos de los que has dicho, Nacho Vegas, pues podía funcionar también. Pero en mi cabeza es Nat King Cole. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y por traer el hilo a esta vida más, porque es verdad que les ha costado la música. Pero es que además, Paco, Fernando, ¿puedes cortar el micro? Gracias. Lo intentaré. Además, voy a confesarte aquí, porque si no tú no te enteras, que encontré el álbum de La Encrucijada. Sí. En las canciones con Seguridad Social, y entonces les puse en el club esa canción en la que tú rapeas. Porque es que me encantó y digo, mira qué sentido del humor tiene Paco. Y se la puse. Sí, tengo más sentido del humor que oído musical. Eso también hay que decirlo. Que anda que es buenísima, me pareció genial. Costó muchísimo y eso que me pusieron todos los filtros del mundo para hacer que yo cantase bien. O sea, me encanta cantar, pero tengo muy mala voz y muy mal oído musical. Bueno, oye, hacemos lo que podemos, entonces se me pasa a mí igual. Bueno, pues tenemos 2 preguntas más. Marta. Sí. Marta, bueno. Vale, ¿se me escucha bien? Nada, sobre todo darte las gracias, Paco, por escribir
la casa, pero he de decirte que, bueno, os habéis acordado en los últimos encuentros que habéis tenido de la pandemia, pues he de decirte y reconocerte que tú fuiste como un poco el bote salvavidas de mi pandemia. Ay, vaya. En la pandemia me leí todas tus obras y también como cabeza del buey, nada más en la biblioteca, una de las cosas que quise hacer en la mía fue formar la comicteca. Entonces, darte las gracias en este momento fan, que cuando vi el club de lectura, pues me emocioné bastante. Y bueno, como bien ha dicho María Antonia, que además que hace unos hilos que también le quiero dar las gracias, que también sabe que se lo he comentado, ha hecho este hilo muy especial. O sea, es difícil hacer uno del cómic, pero al final ha conseguido que todos pues tengamos nuestro espacio en casa, nos abramos y, bueno, sobre todo darte las gracias por desde las Confesiones del hombre de pijama, que, bueno, pues que es lo que te decía. O sea, fue la primera y tú sin querer pues te convertiste en mi gran facilitador de las novelas gráficas. Qué bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, pues comentártelo. Y quería hacerte como 2 preguntas. Es verdad que hay muchas que ya se han repetido antes y quería, bueno, pues decirte que ya que el estilo artístico de la casa es tan distintivo, también con los colores que hemos estado tratando con María Antonia y de todo en el club, ¿cómo elegiste el estilo visual y qué herramientas utilizaste para dar vida a tu historia? Y luego otra segunda pregunta, que como tu obra es tan emocional y a mí me revuelve tanto, es ¿cuál ha sido la reacción más sorprendente que has recibido de los lectores de la casa? Pues la verdad es que el estilo visual intenté que fuese lo más sencillo posible, ¿no? Un poco como ya habéis comentado vosotros antes. Intenté que fuese, yo creo que fue el primer cómic que no modulaba la línea, o sea, esto ya es como más técnico, pero normalmente trabajaba o con pincel o con rotuladores que engrosan la línea, la adelgazan, para que tenga como un estilo todo aquello. Y este lo hice con bolígrafo, porque quería que tuviese esa frescura y lo que hablábamos antes, ¿no? Buscaba huir de cualquier tipo de artificio, ¿no? Entonces es un dibujo, intenté que fuese como muy suelto, ¿no? Casi que a primera intención y si alguna cosa salía mal, pues bueno, la retocaba un poco por encima, pero se quedaba así. Entonces intenté que todo tuviese un poco ese estilo de algo muy sencillo y muy, pues eso, muy honesto, ¿no? Tenía que resultar todo para que la historia funcionase, ¿no? Porque como decíamos antes, como no hay grandes, digamos que grandes giros y saltos en la historia, por lo menos si funciona, tiene que funcionar en el sentido de que el lector tiene que ser consciente de que lo que está leyendo es muy real y como la realidad, pues tampoco hay veces que no tiene giros de estos muy dramáticos ni nada, sino que es más lineal. Y en cuanto a los comentarios de los lectores, pues la verdad es que ha habido muchos, pero no sabría decirte ahora alguno así muy, muy especial, ¿no? Cosas como, no sé, como un poco casi que cabeceras de artículos y cosas así, ¿no? De que pues bueno, tu casa es nuestra casa, era como un titular de un periódico francés y cosas así, ¿no? Sobre todo es de cosas que te emocionan de gente que te cuenta su historia relacionada con su casa, ¿no? Y eso la verdad es que es, como decía antes, ¿no? Eso es muy bonito, que acaban añadiendo mucho más a la historia de lo que yo había puesto. Pero sí, yo creo que es de los cómics, junto quizá que con Arrugas, de los que la gente más me dice que se ha sentido identificado. O sea, es muy, muy curioso porque hay veces que quien te lo dice es un adolescente, ¿no? Que va a las firmas y se ha sentido identificado y no entiendes muy bien dónde, pero igual por su abuelo, por algún familiar, ha tenido una conexión con la historia, ¿no? Entonces normalmente es eso, ¿no? Es gente que se siente identificado, ¿no? Con la historia y como digo, ¿no? Yo creo que es de los cómics que más veces me han hecho ese comentario. Muchas gracias. Lo único, ya nos dirás dónde va a ser la exposición en Madrid. Sí, mira, pues te lo digo. Se conecta desde Madrid. Claro, será el 5 de junio, se inaugura y es en el Instituto Cervantes, que está en la Gran Vía de Madrid.
Y además, fíjate, eso que has dicho, Paco, lo del adolescente y tal, claro, es que no hemos hablado de los nietos, de los abuelos, no es lo mismo la percepción que tiene, y en el cómic se ve muy bien, el hijo de Vicente, de su abuelo, lo bien que lo pasaba con su abuelo, y que él dice en esa adolescencia primera que quiere volver a la casa, luego ya después cuando ya se echara a sus amigos, sus novios, novias, lo que sea, pues ya veríamos, ¿no? Pero claro, esa conexión de abuelo-nieto está también ahí. Bueno, pues a ver, Pilar de Aceuchal nos ha dejado por aquí en el comentarios, que está aquí con la cámara, pero nos ha dejado un comentario. Dice, voy a empezar por lo último que ha puesto. Dice, una cosita muy curiosa. Estaba leyendo, cuando comenzó el club, ella estaba leyendo paralelamente Los Siguientes, la novela Los Siguientes de Pedro Simón. Dice, el padre se llama Antonio también y los hijos también son 3. Y casualmente 2 hijos y una hija. Dice, estas son las curiosidades de la lectura del maravilloso mundo de los libros. Pues sí, Pilar, es muy curioso. Hay veces que parece que todo se alinea, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad, bueno, es totalmente autobiográfico, pero metí un personaje femenino, porque somos 3 hermanos. Entonces, el personaje de Carla es mi hermano Juan Carlos. O sea, le cambié el sexo para tener eso, ¿no? Para tener un poco más de variedad en cuanto a los personajes. Muy bien. Y pregunta, pues hablando de personajes, pregunta Pilar, dice, ¿algún personaje del cómic se parece al personaje del cómic a la persona en la que está inspirada físicamente, en algún aspecto físico? Sí, Sé yo, sí. ¿Sí? No os puedo enseñar fotografías. Sí, me basté, lógicamente mi hermano no, que lo convertí en chica, pero mi padre se parece a mi padre, el personaje del hermano mayor de Vicente es mi hermano mayor. El vecino realmente es mi tío, es el padre es el hermano de mi hermano, que tiene la casita al lado de la mía. El marido de Carla es el marido de una prima. O sea, sí, es que no, me doy cuenta que no invento nada. O sea, cojo todas las cosas de la realidad. O sea, me cuesta mucho inventar algo de cero. Entonces, todos los personajes que hago son personajes reales. Muchos de ellos no lo saben, claro, porque no siempre salen bien. Pero sí que lo que hago es cuando escribo el guión, los nombro con su nombre verdadero. O sea, menos mal que los guiones no suelen salir de mi estudio, pero me viene bien imaginarme esa persona real y me la imagino mejor si la llamo con su nombre, ¿no? Y luego lo describo, o sea, en mi cabeza es él o ella. Y luego cuando yo estoy con el cómic, cuando lo dibujo, le cambio el nombre o le cambio físicamente algún detalle para que, si no quiero que se note, para que no haya ninguna referencia. Pero sí que todo los personajes que hago son personajes reales. Qué bueno. Está muy bien. Bueno, me imagino que también, claro, luego ya el propio personaje evolucionará, aunque esté basado en una persona real, pero luego ya a partir de ahí tú ya vas elaborando, ¿no? Sí, pero viene bien porque tú te lo crees, ¿no? O sea, yo creo que lo importante para que los personajes sean creíbles es que tú te los creas. Entonces lo que yo hago es pensar en gente conocida, que sabes más o menos cómo actúan en diferentes situaciones, te los colocas en la historia, ¿no? Entonces ya piensas, bueno, pues cómo actuaría este amigo en esta situación, o qué diría, o qué haría. Luego tú también es verdad que los fuerzas a que hagan lo que tú quieres que hagan en la historia. A veces no puedes y de repente el personaje te lleva por otro lado. Pero sí que a mí me viene bien. Imagino que debe ser la forma en la que todos trabajamos, pero viene bien imaginarte esas personas como personas reales. Qué interesante. Muy bien, pues nada, yo creo que ya vamos a ir finalizando. Llevamos ya más de 1 hora larga con Paco, que bueno, ha resultado la conversación fenomenal. A ver, que tengo por aquí un comentario. Sí. Sí, dice Marta que hacer una foto final, sí. Estamos haciendo, Marta, capturas de pantalla y demás, pero si queréis, ahora nos sonreímos todos o algo y que Mercedes nos haga... Porque yo sé que ella ha estado haciendo, ¿sabes, Marta? Ha estado haciendo capturas de pantalla de todos. Y entonces ahora, pues... María Antonia, Cabeza del Buey había pedido la palabra. Sí, pero es que Cabeza del Buey
¿Qué se os ha olvidado? A ver. Una cosa rápida que va a decir Delphi, rápido. Venga, Delphi. Nada, decirle a Paco que gracias a él he empezado a amar el cómic, porque yo soy una gran lectora, es verdad, que leo muchísimo, pero hasta que no he conocido sus cómics no había leído ninguno. O sea, ¡qué bien! Y otra pregunta, que si tienes algún cómic futuro en proyecto, entre manos. Sí, estoy trabajando ahora con... La verdad es que nunca paro. Bueno, paro durante... O sea, siempre tengo algún cómic en la cabeza, pero hay una fase en la que estás de promoción o estás con encargos o lo que sea entre uno y otro y no estás dibujando, pero ya lo tienes en la cabeza y demás. Y ahora sí, ahora estoy trabajando en uno que, si todo va bien, pero no creo que llegue, saldrá para Navidad. Y es una historia que, primero, sucede en la... Es una historia romántica, que nunca había hecho ninguna historia romántica. Entonces es una historia de relación de parejas. Y sucede en la Patagonia, y ahora dentro de unas semanas me voy a la Patagonia a documentarme. Entonces, sí. Qué chulo, qué maravilla, ¿eh? Ya, es una excusa, ¿eh? Oye, pero es maravilloso. La Patagonia, relación romántica de pareja, eso nos gusta. Sí, es como un amor en el fin del mundo, ¿no? Que era como el faro de Julio Verne. Qué bonito. Entonces, nada, esa es la siguiente. Y nada, ahora estoy ya dibujándolo. Ahora, de hecho, mientras estaba hablando antes de hablar con vosotros, estaba ahí escaneando páginas y demás. Todavía me queda bastante, ya estoy con el dibujo a lápiz y si todo va bien, pues eso. Para Navidad estará ya en la librería. Marta dice en el chat, y creo que es el sentir de todos, que ella también quiere ir a la Patagonia a documentarse. Oye, pues ahora venidos, hacemos como Paco, el club de lectura, lo hacemos allí. El siguiente club de lectura en la Patagonia. Bueno, pues muchísimas gracias. Flori. Efectivamente, Paco, podemos viajar contigo a la Patagonia a través de la lectura. ¿Veis en la maleta? Sí, pero a través de la lectura es verdad que en cierta medida viajaremos contigo a la Patagonia y hacia donde nos quieras llevar con tus cómics. Porque qué bien, ojalá me acompañéis siempre. Y te seguiremos leyendo y siguiendo. Así que muchas gracias, Paco. Nada, muchas gracias a vosotros. La verdad es que estoy siempre encantado con los clubs de lectura y con todo lo que comentáis y es una forma también de aprender, ¿no? Al final, estás aquí, esto es mi estudio. Me paso aquí cuando no estoy viajando, estoy aquí encerrado, ¿no? Y cuando estás dibujando un cómic, siempre dudas, ¿no? Primero, de quién está al otro lado. Y segundo, de qué le va a parecer tu trabajo, ¿no? Si van a entender lo que has querido contar y si van a compartir todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que estos clubes de lectura son, es como un premio, ¿no? Es como por fin ver el resultado final, ¿no? De ese trabajo de años, ¿no? De que hay alguien al otro lado de las páginas y que afortunadamente se ha emocionado con lo que tú te has emocionado. Así que nada, yo encantado de charlar con todos vosotros. Pues realmente, Paco, estos clubes de lectura en la nube, aunque en principio tengan un formato tan frío como es lo virtual, al final permite una catarata de sentimientos que afloran a través de la lectura, lo que decía antes Ana de Cabeza del Buey. Tú en tu casa, tú sola, a la hora que tú puedas o quieras, estás más concentrada y estás haciendo el esfuerzo además de pensar y de escribir. Es por eso que desde Nubeteca siempre hemos defendido que realmente la lectura a través de las diferentes actividades lo que hacemos es gestionar las emociones. Y yo estaba pensando que antes he dicho que esto se va a grabar y luego estaba pensando lo que ocurre en los clubes de lectura, se quedan los clubes de lectura, porque claro, la gente aflora sus sentimientos y al final es algo realmente íntimo. Me vais a permitir que terminemos con el brindis de Nubeteca. Sí. Es simplemente 3 palabras. Paco, es que no te veía porque me cambian las pantallas y me pierdo. El brindis es leer, compartir, vivir, Nubeteca. A la de 3 lo decimos. 1, 2 y 3. Leer, compartir, vivir. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Bueno.
Adiós y gracias. Gracias a todos.